viven en la provincia. ¿Y cómo es que ustedes decidieron llevar a cabo este informe que realiza un análisis del consumo de sustancias relacionado con los accidentes de tránsito? Sí, bueno, Argentina viene registrando lamentablemente año tras año un incremento en lo que tiene que ver los fallecimientos en accidentes de tránsito en jóvenes entre 18 y 34 años, siendo en esa edad la segunda causal de muerte, lamentablemente, y agravada por justamente el vínculo, el lazo que existe entre el fallecimiento y el consumo de sustancias. Esto se determina a partir de los estudios clínicos que se registran en las guardias de los hospitales cuando ingresa una persona herida en accidente de tránsito, que se le determinan una serie de análisis y obviamente entre ellos análisis de orina, donde justamente salen importantes cantidades de consumo de sustancias previas al accidente. En la mayoría de los casos, alcohol, casi en un tercio de los ingresantes a la guardia que tuvieron un accidente o a las guardias de los hospitales, y en segundo lugar marihuana, pero básicamente la asociación tiene que ver con el alcohol. En el caso que vos mencionabas de Tigre, pensá que el nivel permitido de alcohol en sangre es 0,5 y allí el chico que conducía tenía 3,5, casi 6 veces más que lo permitido. Obviamente no es una situación novedosa, como te decía, año tras año se va incrementando, son 260 jóvenes que el año pasado perdieron la vida de esta manera y bueno, nos parece que exponer los datos tiene que ver también con la posibilidad de empezar a formular otro tipo de políticas preventivas que puedan ayudarnos a disminuir estos casos. Martelo, buenos días. Marangelo es mi apellido. ¿Cuál es la problemática que más le preocupa a ustedes? El consumo de alcohol. Argentina pasó a ser el país de mayor consumo de alcohol de América Latina, 10,1 litros per cápita por año, y con un agravante que además tenemos, digamos, el problema adicional que los episodios de consumo problemáticos, es decir, los episodios de consumo de alcohol que terminan en algunas circunstancias no deseadas, se producen cada vez a más temprana edad. Nosotros hicimos un relevamiento el año pasado en jóvenes escolarizados en La Plata y en Gran La Plata, pero que seguramente los resultados son los mismos en todas las grandes ciudades, donde se registraron consumos problemáticos en edades entre 12 y 14 años. Consumo problemático, para que la gente entienda, son aquellos consumos que le impiden al joven, digamos, realizar sus tareas diarias, o sea, está más pendiente del consumo de alcohol que por ahí de otro tipo de tarea. Y esto se registra muchísimo en las escuelas, son en general los docentes los que nos llaman para tratar de que tomemos intervención de alguna medida en estos casos. Pero esta problemática tiene mayor incidencia en aquellos conductores jóvenes o no tan jóvenes que tienen exceso de bebidas alcohólicas al momento de conducir. Ahora bien, ¿y qué hacemos con las autoridades que desde hace bastante tiempo y viendo las restricciones que hay por el COVID han dejado, por lo menos acá en el distrito de Lanús, no hacen absolutamente para controlar precisamente el consumo de bebidas alcohólicas? 2 accidentes terribles hubo en Lanús, donde, bueno, sin ir más lejos, hace 2 meses atrás murió decapitado un chico, una chica de 3 que iban en un vehículo. Las autoridades, ¿qué hacen para que ustedes tengan estas estadísticas cada vez más bajas? No, tenemos algunos problemas adicionales como Estado en general, en términos generales. Uno es, ustedes piensen que solamente las 2 principales marcas de cerveza invirtieron en el año 2019 1.800 millones de pesos en publicidad, con lo cual al Estado le cuesta muchísimo ir tras esa circunstancia. Ahora bien,
lo que decís vos es qué podemos hacer en términos de controles. Obviamente hay leyes que están vigentes, pero también es cierto que producto no solamente de la pandemia, sino de la incorporación en la vida cotidiana de lo que tiene que ver las redes sociales, la comercialización del alcohol también ha mutado. Ya no alcanza con controlar el pequeño comercio, el que vende después del horario, etcétera, porque hoy en el segmento más joven de la sociedad el alcohol se consigue a través de redes sociales, muchas veces ni siquiera comprándosela a negocios o a comercios, sino a jóvenes que se encargan de comprar y vender y que te la llevan por el sistema de delivery a tu casa. Entonces es muy complejo para el Estado, sin perjuicio de que no debe renunciar a su tarea de controlador y de cumplimiento de las leyes. Algo que se viene viendo habitualmente, discúlpame, se viene viendo habitualmente, ya la gente no va más a los boliches, sino las fiestas clandestinas hacen de que cualquiera pueda organizar una fiesta clandestina y valga la redundancia, se compran a distribuidores incipientes que de alguna manera se hacen un pequeño negocio. Ahora bien, yo sigo tomando la falta de contralor. Realmente, y eso es preocupante, por más que me digan que no se puede, que sí se puede. Lamentablemente, la sociedad, no es a través de ustedes, es muy difícil que los oficialismos en cada uno de los distritos del AMBA pueda controlar este flagelo, que es el alcoholismo, que es la drogadicción. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Sí, por supuesto que es muy complejo, te reitero. En el último estudio de jóvenes escolarizados que hicimos en el Gran La Plata y La Plata, el de los jóvenes manifestó que en los últimos 6 meses había consumido al menos 3 alcohol y que la situación había terminado en un consumo problemático. Vos imaginate ese universo traspolado a la totalidad de los jóvenes en el conurbano, en la provincia, en la Argentina. Si el Estado no invierte cada vez más en campañas de prevención, todo lo que vos las medidas restrictivas, que obviamente son importantes, no van a alcanzar. Cada vez que se realiza un operativo de alcoholemia, por más que vos pongas todos los recursos que tenga el Estado, en tu caso el de Lanús, ponele, probablemente tengas el hallazgo de muchísimos conductores alcoholizados, pero en esa red de tratar de evitar, vos estás llegando tarde, vos encontrás a la persona cuando ya está conduciendo alcoholizada, y a su vez se te escapan casi el 90% de los que siguen conduciendo y no pasaron por esos controles. Entonces está muy bien fortalecer los controles, aplicar la ley estrictamente, pero si no empezamos también a tomar medidas que tienen que ver con otro tipo de restricciones, para romper esa cultura que nos impusieron hace ya más de 2 décadas, que el alcohol es el sabor del encuentro, que es lo festivo, que es lo divertido, que si no tomás no perteneces, y no enfocamos ahí, me parece que solamente con los controles no va a alcanzar. Te reitero, son absolutamente necesarios, pero me parece que tiene que haber otras políticas complementarias que también se dejaron muy de lado en las últimas décadas. De hecho, el principal organismo que las tiene que controlar, que es la CEDRONAR, está cada vez más desfinanciado, tiene cada vez menos recursos y obviamente eso se refleja en cada vez menos campañas, menos actitudes de prevención. ¿Crees que se necesitan tomar algunas otras medidas, por ejemplo, multas más altas para aquellos conductores que conducen alcoholizados? Sí, mira, podría ser una de las medidas, pero yo soy más propenso a un poco replicar lo que fue hace unos años la campaña del tabaco, tanto a nivel mundial como en Argentina. Allí se establecieron algunos parámetros que tenían que ver con una restricción muy fuerte de la publicidad. Debemos ahora incluir la publicidad en redes sociales, que en aquel entonces no existía, y después algo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es un fuerte incremento de los impuestos internos. Vos fíjate que está probado que, ustedes lo sabrán, los paquetes de cigarrillos básicamente es casi todo impuestos. Cada vez que vos subís un umbral en el nivel de precios,
estás quitando a gente del mercado porque no puede acceder por precio o limita su consumo por precio. Esta es una medida, reitero, probada y considerada fuertemente con un resultado positivo. Lo que ocurre aquí también es que cada vez que queremos tocar los impuestos internos de las bebidas, el fuerte lobby de las empresas lo impide. De hecho, hace 2 años hubo una modificación legislativa a la ley impositiva que terminó siendo vetada por el gobierno anterior, producto del fuerte lobby que realizaron las empresas cerveceras sobre la norma. Walter, te cambio de tema para hablar de un tema que estuve viendo, que es la Defensoría también, bueno, armaron un informe, me interesa. Bueno, con el tema de la pandemia, es mucha gente que se maneja a través de manera virtual, y con esto también incrementan las estafas que se le realizan a los vecinos o a las vecinas a través de diferentes maneras. ¿Cómo realizaron ustedes este análisis? Bueno, a partir de datos que obtuvimos de Correo Argentino, ellos habían lanzado una advertencia respecto a correos electrónicos que estaban llegando en forma masiva, en forma de spam, pero que muchos de ellos ingresaban a tu bandeja de entrada, en donde te solicitaban que para entregarte el producto que vos habías adquirido, que obviamente ellos no sabían cuál era, pero que seguramente alguno de nosotros algo había comprado vía internet, quedaba un saldo pendiente y que debías cancelarlo para que el producto sea entregado. Mucha gente, obviamente, porque había comprado algo, terminaba haciendo el depósito, creyendo que se había confundido. Bueno, obviamente eran páginas, la mayoría, que no tenían dominio en nuestro país, pero a las que le ingresó muchísimo dinero. Es una de las modalidades. Nosotros lo que recomendamos ahí